Amén. Gloria a Dios a cada uno de ustedes por sus vidas. Gracias al Señor por tu espíritu. Amén. En nuestras vidas. Dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Y podemos encontrar libertad en el Señor, porque Él es tan bueno con nosotros. Amén. Y aún, hermanos, cuando nos contemplamos dice la palabra, su majestad, su hermosura, lo bueno que Él ha sido con nosotros en tiempos pasados, cuando no lo conocíamos y éramos ignorantes de su poder y su gloria. Y antes no éramos pueblo, dice la palabra de Dios, pero ahora somos pueblo. Antes no éramos hijos y ahora somos hijos. ¿Qué cosas ha hecho el Señor? ¿Sí? En lo que no podíamos encontrar nosotros, Él trajo a nuestras vidas su gracia y su verdad. Y por eso podemos, aún en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, porque de seguro van a venir a nuestras vidas aflicciones, persecuciones, tribulaciones, pero en todo eso encontramos misericordia, encontramos fortaleza, encontramos libertad, encontramos visión en medio de esas circunstancias, y porque Dios siempre promete sacarnos adelante. Amén. ¿Sí? Y es tan importante para nosotros, especialmente en los tiempos que vivimos hoy en día. Sabemos que si usted ha leído un poquito la palabra del Señor, usted se da cuenta que los tiempos del fin serán tiempos bien difíciles. Y lo estamos viendo, nos rodea y a veces nos afecta el ambiente que se encuentra en estos tiempos profetizados por el Señor Jesús en los evangelios, en el Antiguo Testamento, como en el libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando en las tardes. Nos damos cuenta que es más, se multiplica la maldad, podemos decir, en los tiempos que estamos viviendo, la rebeldía, el corazón del hombre se endurece por causa de la maldad, y nos advierte la Escritura que tengamos cuidado, porque dice la palabra, por causa de la maldad, el amor del hombre se va a endurecer, el corazón se va a endurecer, y es una advertencia para nosotros de no endurecer nuestro corazón. Amén. Porque como estábamos cantando ahorita, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Para que usted pueda vivir una vida libre, libre de cargas y de opresión y de maldad, y libre de incredulidad, podemos decir, indiferencia a lo que está sucediendo. Usted y yo tenemos la capacidad de cambiar el destino de una persona. Usted tiene ese poder, esa gracia del Señor para cambiar el destino de una persona, porque nos damos cuenta, en un momento Dios envió una persona para hablar a su vida y le cambió su destino. Ya no está en el mismo lugar. ¿Sí? Y fue Dios el que envió esa persona para ser testigo a su vida, dando a entender que usted encontró misericordia delante del Señor, porque usted se da cuenta que otros no han encontrado esa misericordia, han sido destituidos de su gloria, de su presencia. Usted y yo tenemos el privilegio de tener esa misericordia. Quiero llevarlos a Eclesiastés 7:14. Dice algo muy interesante aquí, y quiero leerlo porque nos aconseja el rey Salomón estas palabras, porque estamos viviendo, podemos decir, un tiempo de bien, aunque sí tenemos problemas y situaciones, pero con todo eso estamos viviendo una vida muy bien, comparado a lo que vivíamos antes, a donde estábamos antes. Ahora estamos viviendo una vida bien, y todo esto
Es Dios el que lo trae a nuestras vidas. En otras palabras, porque estamos disfrutando el bien de Dios, hemos encontrado misericordia. Amén. Mire lo que dice Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Mientras te das cuenta que tu vida está cambiando y estás disfrutando algo bueno, gózate de ello. Dale gracias al Señor. Y dice también, o podemos decir, pero en el día de la adversidad, considera, tómalo en cuenta. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En la versión traducción viviente dice estas palabras: disfruta de la prosperidad mientras puedas. Amén. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿cuántos sabemos que posiblemente lleguen a nuestras vidas tiempos difíciles? Sí, porque la Escritura lo dice. ¿Cómo será el tiempo del fin? Pero mientras estás disfrutando lo bueno del Señor, gózate. Pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Que no permitas que cuando venga el tiempo difícil, tú endurezcas tu corazón. No permitas que lo que está sucediendo allá afuera con la gente que no quiere tomar en cuenta a Dios, que esa actitud, esa manera de pensar no te afecte a ti. Que no cambie tu corazón, que no pierdas el amor por las cosas del Señor, por la misericordia que has encontrado. Dice, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. En esta vida nada es seguro. La única cosa, seguridad, está en Cristo, está en Dios. Amén. Si usted ha encontrado misericordia, es importante que seamos misericordiosos también. Y eso es algo que se está perdiendo hoy en día, hermanos. El amor al hermano, el amor al prójimo, la misericordia, la compasión. Usted se da cuenta que se está perdiendo en la tierra. El hombre se está endureciendo hacia uno al otro. Y quiero hablar eso esta mañana. El título de este mensaje: misericordia dada, misericordia encontrada. Vaya conmigo a Proverbios 22:9. Uno de los áreas que el Señor quiere hablarnos es en cuanto a la misericordia. Y la misericordia es parte de lo que es el afecto del amor. Lo que yo demuestro en mi vida. Cuando yo demuestro misericordia, cuando yo demuestro compasión, yo estoy demostrando el amor de Dios en mi vida. Y lo estoy permitiendo que se manifieste en mi vida el Espíritu de Dios. Dice aquí, Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será ¿qué? Será bendecido o bendito, porque dio de su pan al indigente. En la otra versión que me está gustando mucho, dice: benditos son los generosos, porque alimentan a los pobres. Amén. ¿Hay pobres en la tierra? ¿Hay gente necesitada? ¿Cuántas veces hemos topado a alguien, o tal vez en la calle, y en lugar de dar algo, volteamos el rostro? Yo creo que todos lo hemos hecho. Todos somos culpables de eso. Algunas personas tal vez le hemos ayudado, ¿sí? Porque Dios nos mueve. Pero si Dios nos dejara ser como somos, muchos endureciéramos el corazón, volteáramos el rostro. Así somos por naturaleza. Lamentablemente, tenemos que hablar con la verdad y reconocer la verdad. Si Dios no nos mueve, nosotros endurecemos el corazón y dejamos de ser misericordiosos, dejamos de ser compasivos.
viendo la situación que nos rodea, viendo que el prójimo está sufriendo, viendo, hermanos, y realmente nos damos cuenta que usted y yo representamos a Cristo, o somos Cristo aquí en la tierra, porque somos parte del cuerpo. Siempre somos miembros del mismo cuerpo. Amén. Representamos a Cristo. ¿Sí? Y nos damos cuenta que en la etapa que vino Jesús, Él vino, dice la palabra, lleno de gracia y de verdad. Pero tuvo misericordia, extendió misericordia. ¿Sí? No vino por decir a juzgar. Dios se va a encargar de juzgar. Y usted se da cuenta que hay mucha gente que le ha fallado al Señor. Y mucha gente que le está fallando al Señor. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Gracias, hermano. Sí, hermano, ¿cuántas veces yo en lo personal le fallé al Señor? Y el Señor todavía extendiendo su misericordia sobre mi vida. Amén. Y debo de tomar en cuenta eso. Si usted medita cuántas veces fuimos rebeldes contra el Señor, tercos con el Señor, obstinados, podemos decir agarrados, ¿sí? Y quiero decirle en lo personal, yo todavía batallo con eso. Yo todavía batallo con mi naturaleza pecaminosa, con el yo, batallo con el yo en ese aspecto de mi vida. Y es algo que tengo que tomar mi cruz cada día y seguir al Señor. Que yo no permita que el ambiente que se está viviendo hoy, la maldad que se va multiplicando, que eso endurezca mi corazón. No puedo permitirlo. Por eso es tan importante aprender a morir al yo. Amén. ¿Sí? Y vamos a estar tocando este tema porque es tan importante, no solamente en el área financiero, ni en el área de la prosperidad, sino en el área más importante de lo espiritual. Si una persona es rico en espíritu, va a ser rico en lo material. Independiente si tiene mucho o tiene poco, va a ser rico espiritualmente. Nunca le va a faltar. Tal vez no tenga mucho, pero nunca le va a faltar. Eso es una promesa del Señor para tu vida y para mi vida. ¿Sí? Es poner mi confianza en que el Señor me va a proveer. Por más que yo pueda ayudar al indigente o al pobre, Dios me va a suplir mi necesidad. Él va en encargarse de cuidar no solo mi presente, sino mi futuro también. Cuando yo no pueda proveer por mí mismo, Dios se va a encargar de proveer. Quiero tocar ese tema, es tan importante para nuestras vidas. ¿Por qué le digo esto? Porque vamos a entrar en tiempos cuando la necesidad va a ser muy grande de la humanidad. Lo estamos viendo ya. Lo estamos viendo ya. La gente ya no le alcanza, ya con todo lo que pueden hacer por el sistema del mundo, por cómo se gobierna el mundo, porque se gobierna según la carne, según la naturaleza, ojo por ojo y diente por diente. El mundo se gobierna por eso, en lugar de gobernarse por los principios del reino de Dios. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, dice algo tan importante ahí, en las bienaventuranzas. Dice, versículo 7. Esos son principios. Por eso Jesucristo comenzó sus predicaciones, sus enseñanzas primeramente con los principios del reino. Por eso usted y yo tenemos que, aunque cueste lo que cueste, yo tengo que dejar que el Espíritu de Dios gobierne en mi vida, que se establezcan estos principios del reino.
¿sí? Para poder, podemos decir, agradar a Dios y que Él cumpla sus propósitos en mi vida, en su vida, tanto en lo material como en lo espiritual. Mire lo que dice Jesús hablando aquí al pueblo de Israel en los principios del reino, y dice versículo 7, 5, 7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque van a alcanzar ¿qué? ¿Qué es ese es el punto positivo del reino. Pero si lo aplicamos en un sentido negativo, los que no son misericordiosos no van a alcanzar misericordia. Tengo que esforzarme como hijo de Dios, como creyente, en ser misericordioso. Aunque a veces mi corazón me dice, ay, que Él se saque su vida adelante, Él puede trabajar. ¿Sí? El pensar natural, a veces pensamos, mira, pues yo llegué a algo, Él también puede llegar a algo. ¿Sí han pensado a veces así? Ven la gente en la calle indigente y pues tiene patas, tiene manos, tiene cabeza, ¿puede sacar su vida adelante? A veces pensamos así, y lo digo de mi vida, como piensa uno a veces cuando se deja vencer por la carne, en el legalismo, nos ponemos así, bien la autojusticia. Mira lo que yo hice, Él también lo puede hacer. En lugar de decir, Dios, tú tuviste misericordia de mí, todo lo que tengo es porque tú me lo diste. Yo no hice nada mío en mi parte. Yo nomás te obedecí y apliqué principios bíblicos para tener lo que tú has querido darme. Así eran los fariseos. Ellos se guardaban en su justicia y pensando que eran buenos y por eso tenían lo que tenían, pero en verdad no veían que Dios era misericordioso con ellos. No deseando que nadie perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Entonces, cuando yo practico la misericordia, no para que Dios me bendiga, no, hermanos, sino porque estoy estableciendo en mi vida un principio bíblico, un principio del reino. Amén. Ya de añadidura voy a encontrar ¿qué? Misericordia. Amén. Tan importante para nuestras vidas. Lucas 6:38. Vamos a ver ahí. Y yo creo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros en el área que batallamos. Yo creo que la mayoría, hermanos, batallamos en el dar. La misericordia está ligada con el dar de nuestras vidas, de nuestra prosperidad, de nuestro hogar, de nuestro alimento, de lo que Dios nos ha dado. Dios espera que demos. Lucas 6:38 dice que dar. No, primero dice, se te va a dar y de ahí das. Dios esperó que le diéramos primero antes de darnos, o dio primero su salvación. Dio primero su salvación. Amén. Y de ahí espera que usted también dé de recompensa a otros. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que mides os volverán a medir. En otras palabras, si yo me mido en dar a una persona, Dios me va a medir igual. Hello. Pero si quiero ser hijo de Dios, contento, agradecido, voy sin medida. No me voy a medir yo mismo, Señor. ¿Qué quieres que le dé? Lo que tú digas, Señor. Jesús se midió cuando el Padre le pidió que diera su vida. Te puso a pensar, wait a minute. Que estoy dispuesto a dar muchas cosas, pero mi vida, ¿por ellos? No. Sino lo que el Padre le pidió,
Jesús lo dio. Y vaya que haya recibido como recompensa, dice la palabra, el reino de Dios, la potestad en los cielos y en la tierra. Toda autoridad es dada al Señor como recompensa. Pero Dios nos está queriendo enseñar en obediencia cómo ser misericordiosos. Y la recompensa de ello para tu vida, para mi vida. ¿Usted se da cuenta que el mundo ya no vive así? El mundo vive muy diferente. De acuerdo a la palabra de Dios, el ser generoso es una garantía de ser bendecido también. Aquí para cada uno de nosotros hay sabiduría que no tiene precio. Esto no lo puedes comprar, esta sabiduría. Esto solamente la puedes recibir y aplicar para que se manifieste la gracia de Dios en tu vida, en mi vida. Yo no te puedo decir cómo hacerlo. Uno lo tiene que aplicar en su propia vida. En lugar de tomar ese pensamiento que a veces es como decir que el corazón se endurece y pues Él que saca su vida hacia adelante. No, es decir, Señor, tu palabra dice y lo va a llevar a cabo. ¿Usted se da cuenta que vienen los pensamientos a nosotros? Cuando alguien nos pide algo, vienen las luchas, batallas. ¿Sí? O saca la billetera y déjame ver, traigo un 20 pero le doy un 1. ¿Cierto o no? A veces yo he luchado con eso. Te traigo, pero ¿qué le doy? El Señor, ¿das el más grande que traes? Si me amas. Y batalla uno con eso. ¿Sí? Pero queremos agradar al Padre. Porque yo sé que realmente, si conocemos a nuestro Padre Celestial, sabemos que nunca le vamos a ganar en dar. Él siempre nos va a dar mucho. El simple hecho que nos ha perdonado nuestros pecados y estamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida y que ha tenido misericordia de nosotros, ¿cómo vamos a poder endurecer nosotros nuestro corazón a las personas que tienen necesidad? Porque hay personas, hermanos, usted estaba en ese lugar en un tiempo y ahora estamos al otro lado, ¿sí? Hemos encontrado misericordia y debemos enfocarnos en ser misericordiosos, especialmente el tiempo que estamos viviendo hoy, porque va a haber, como le digo, gran necesidad en el futuro, en los tiempos que la Escritura nos dice muy bien. ¿Cómo somos cuando alguien nos pide algo? Cuando Dios nos estira la cuerda del corazón para dar, ¿cómo somos? ¿Pensamos con la mente o pensamos con el corazón? Y quiero ponerlo ahí, usted cuando se topa a esa persona en la calle que le pide algo, ¿cómo respondo? ¿Cuántos han batallado en esas circunstancias? ¿Sí? La mente natural me dice algo, pero el Espíritu de Dios me dice otra cosa. Amén. Y quiero obedecer al Señor. Y batallo conmigo mismo y lo reconozco en mi vida, en lo personal. Por eso, en lugar de pensar, nomás agarro lo que puedo y aquí está. No quiero luchar o contender con el Espíritu de Dios en ser misericordioso. No quiero batallar en eso. Quiero que se manifieste la misericordia de Dios en mi vida como Él lo hizo en mi propia vida. Segunda de Corintios 9:7, vamos a ver ahí. La palabra de Dios nos enseña que Dios ama, y lo hemos visto, al dador alegre. Amén. Y ese es otro punto también. Tal vez no amamos a darle al Señor. Amén. Yo sí. Yo amo darle al Señor, pero batallo a veces con darle al prójimo, al necesitado. ¿Sí? Dice aquí, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén.
Aparte de que Dios espera que yo dé, lo tengo que hacer ¿cómo? Alegremente. Que no haya aquí ese conflicto en el corazón, esa lucha, ese conflicto en mis pensamientos. No, que dé con alegría al necesitado. Amén. It's real easy. Podemos decir, es bien fácil decir amén. Pero cuando te enfrentas con esa situación, que Dios te está poniendo a pruebas en ese momento. Porque nadie viene a nuestras vidas si Dios no lo trae. Lo trae a nuestras vidas para probarnos el Señor. Miren lo que dice Proverbios 19:17. Vamos a ver ahí. Proverbios 19:17. Si usted y yo aprendemos a dar a los pobres o los indigentes o los necesitados, lo que estamos haciendo es prestándole a Dios. Y créame que Dios paga o recompensa muy bien a sus hijos que le obedecen. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da ¿a quién? ¿A quién? Mire lo que dice. Tú le estás prestando a Dios cuando tú le das a un pobre. ¿Qué cosas, Oh, sí, Dios puede hacerlo del cielo, pero Él quiere ver que sus hijos lo hagan también aquí en la tierra. A los que tienen necesidad. Y vaya que sí hay personas que sí tienen necesidad. Lo entendemos. Comparado al lugar que Dios nos ha dado y cómo nos ha bendecido, hay gente, hermanos, que no tienen nada. Me doy cuenta en los videos, por ejemplo, cuando veo YouTube y la gente cómo vive en otros países y la necesidad que tienen es mucha a comparado a lo que cómo Dios nos ha bendecido. Dice la palabra: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho. ¿Qué sucede con ese bien que ha hecho esa persona? ¿Qué dice? Te lo volverá a pagar. ¿Cuántos queremos poner a pruebas a Dios? ¿Usted cree que Dios cumple su palabra? Si yo le presto o le doy al pobre, ¿quién me va a recompensar? Es Dios. Y te va a dar a entender, mira, esto soy yo, el que te está dando. Para que aprendas cómo el reino de Dios funciona. Es poner a prueba esto. Si usted quiere aprender cómo funciona el reino de Dios, ponga a prueba lo que Dios dice. Y se va a dar cuenta que Dios te va a suplir a ti lo mismo o más de lo que tú le diste al pobre, al indigente. Este secreto de cómo prosperar y aún espiritual es desconocido por muchos en el mundo. El mundo no entiende este principio del reino. No hay escuelas de negocio que enseñan esta fórmula para ser bendecido o prosperado. Pero el reino de Dios dice: dad y se os dará. En las escuelas de negocio, de cómo prosperar, no te van a enseñar eso. Te van a decir: toma todo lo que puedas, pisotea al que tienes que pisotear, haz lo que tienes que hacer para llegar arriba. Ese principio no trabaja en el reino de Dios. Dice la palabra: humíllate y Dios te va a exaltar. Es contrario. El reino de Dios es contrario a cómo se gobierna la humanidad. Esto de dar de acuerdo a lo que Dios aprueba es una inversión. Estás invirtiendo en el reino que nos hará llegar más lejos y más pronto al lugar que está guardado, por decir, dice una escritura que dice: no guardes tus tesoros en la tierra, sino en el cielo. Haz tus tesoros en el cielo. Usted, en otras palabras, está invirtiendo en el reino para su salvación, para la vida eterna. Amén. ¿Sí? A veces
nos preocupamos tanto en atesorar aquí en la tierra, cuando realmente la Escritura nos enseña que eso se va a echar a perder, ¿sí? Que debemos de invertir en el reino de Dios. Esta es una garantía que Dios nos da de parte de Dios, no solo a los creyentes, sino a todos los que la practican. No solamente aplica a los creyentes, toda persona que aplica esto, Dios lo bendice. Aunque no sea creyente, si aplica principios del reino, Dios bendice y Dios prospera. Amén. Vamos a Proverbios 11, 24. El hombre más sabio de la tierra en ese tiempo del Antiguo Testamento, Proverbios 11, 24, nos da consejos aquí en la palabra del Señor. Dice: hay quienes reparten y les es añadido, ¿qué? Más. Repartes, en otras palabras, das de lo que Dios te ha prosperado, tú das. ¿Y qué sucede? ¿Qué es el efecto del poder repartir? Les ha añadido más, ¿sí? Al contrario, mire, hay quienes retienen, ¿qué? ¿Qué significa eso? Que retienen. Sí, por querer tener más, retienen. ¿Sí? Pensando que con eso van a acumular más. Pero las consecuencias de ello es que retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. Wow. Qué interesante cómo podemos ver el principio del reino trabajan. Si yo reparto, recibo más. Si yo guardo o retengo, ¿qué va a suceder? Voy a tener pobreza. ¿Cuántos queremos ser pobres? Estoy seguro que nadie aquí quiere ser pobre. Pero hay unas consecuencias cuando yo retengo más de lo que es justo. Amén. Gracias a Dios que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Por el Espíritu de Dios para nuestras vidas. Es tan importante entender estos principios del reino para no ser tacaños. Como la tierra es, por naturaleza, el ser humano es tacaño. Por naturaleza. Hay unos que les gusta repartir y dan porque así son. Pero hay otras personas que son bien tacaños. Y las consecuencias de ellos, de acuerdo a la palabra, es que van a llegar ¿a qué? A pobreza, lamentablemente. Y Dios no quiere que sus hijos lleguen a pobreza. Él quiere bendecirnos, pero cuando yo retengo, estoy cerrando las puertas del cielo a mi vida. Hello, ¿lo reconocemos? Hermanos, recuerde esto cuando Dios te comienza a prosperar. Ahorita uno dice, es que no tengo tanto. Ok, si en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondrá o te dará. Aprende a hacerlo ahorita. No, yo lo voy a hacer cuando yo tenga prosperidad y Dios ya me bendijo, entonces lo voy a hacer. No trabaja así. Comenzamos ahorita a aplicar ese principio. Proverbios 28, 8. Vamos a ver lo que dice ahí, Proverbios 28, 8. Y vaya que hoy en día esto se ve tan claro. En muchos negocios, muchos bancos, muchos prestamistas, mucha gente que hace negocio de esta forma. Miren lo que dice Proverbios 28, versículo 8. El que aumenta sus riquezas con úrsula, o es decir, por cobrar, y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. En otras palabras, el que está impuesto a cobrar altos intereses, va a terminar dando eso que él obtuvo con astucia,
con trampa, va a terminar en la bolsa de aquel que le da al pobre. En otras palabras, Dios se lo va a quitar a ese y se lo va a dar a este. ¿Por qué? Porque a este lo ha encontrado fiel en dar a los pobres. Hello. Mire lo que dice en la otra versión. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. ¿Cuántos creemos eso? Tal vez usted no lo crea, pero es una realidad. Amén. ¿Sabía que usted en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando le prestaba una persona le prestaba a otra, no le podía cobrar interés? El cobrar interés no es un principio bíblico. ¿Sí? Lo justo era, lo que te pide, dáselo. Si te lo da para atrás, gloria a Dios. Si no te lo da para atrás, Dios te lo va a pagar para atrás. Amén. A veces, yo sé que se oye bien bonito lo que estamos diciendo, right? Que cómo Dios te va a recompensar. Pero cuando tienes que caminar por fe y creerle a Dios que Él lo va a hacer en tu vida, ahí es donde batallamos. Siguiendo, vamos al versículo 27 aquí en este mismo Proverbios. Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá ¿qué? Pobreza. ¿Cuántos hemos visto que Dios nos pone a pruebas? Nos va a poner a pruebas. Estamos leyendo esto ahorita y Dios nos va a poner a pruebas. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos. Escuche eso, porque ¿cómo nos conoce el Señor tan bien? Hello. ¿Cuántos hemos visto? Viene una persona a su ventana y usted o yo viene aquí pidiendo y toca la ventana y nos hacemos como que no está nadie ahí. Hello. Ya, así somos. Lo hacemos. ¿Qué le puedo decir? ¿Sí? Antes de llegar a ese, hermano, mejor abra la ventana y dele a la persona. ¿Sí? Acuérdese que Dios te va a multiplicar, Dios te lo va a pagar para atrás. Le estás prestando al Señor por la necesidad de esa persona. El otro día vino a mí una persona que no tenía para pagar la luz. Ahí traía el bill de la luz y estaba pidiendo una copita de dinero porque no tenía. ¿Sí? Y la vi y de inmediato, ahí viene otra persona pidiendo. Y Señor, no puedo hacer así. No es correcto eso. No le agrada al Señor eso. Entonces abrí la ventana y saqué. Y antes que me pidiera, ten, aquí está. Y ya no $1, ya me gusta el 10 o el 20. Para que yo no sea esa persona tacaña. Usted no sea esa persona tacaña. ¿Sí? Es fácil dar $1. Se lo damos al Señor. Pero 10 o 20 o el lonche que llevaba para comer. Ahí es donde demostramos que queremos. Es más importante obedecer al Señor de lo que yo estoy pensando. ¿Sí? Dice aquí. Mas el que aparta sus ojos tendrá muchas. ¿Qué? ¿Cuántos hemos apartado los ojos? No quiero ver que esa persona va a venir a pedirme. El Señor me habló a mí en lo personal. Dice ser mi hijo y todavía. ¿Y te ha bendecido? Duele, hermanos. Duele cuando el Señor mismo te habla en lo personal. Te he bendecido grandemente y todavía volteas esos ojos para no ver la necesidad de tu prójimo. Hello. Te puso bien quietito. Y yo me estoy hablando a mí. Necesito que cambiar en esta área.
por los tiempos que estamos viviendo, por los tiempos que vienen adelante, por la necesidad que algún día usted o nosotros vamos a tener como hermanos. La vamos a tener. Estamos en tiempos de prosperidad del bien, gloria a Dios, pero vaya que van a venir tiempos difíciles. Yo tengo que preparar mi corazón para ese tiempo y no endurecerlo. Si ahorita a veces me endurezco, ¿cómo seré yo en el futuro? ¿Cómo será usted en el futuro si ahorita se endurece? ¿Estoy hablando a alguien? Hermano, hermana. Sabiendo al Dios que servimos, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros, lo bueno que es, que no nos paga conforme nuestros pecados, sino va más allá en su misericordia hacia nosotros. Sabiendo estas cosas, todavía batallamos. ¿Sí, amén o no amén? La otra versión viviente dice: al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. ¿Cómo peleamos contra esa palabra? Si ya está escrita. Si yo cierro mis ojos, voy a entrar en maldición. No le agrada al Señor mi actitud, mi manera de comportar, de ver el prójimo. Hello. Sí, amén. Es seguro que Dios bendecirá al hombre que libremente da con entusiasmo y generosidad al pobre. Dios cuida del pobre. Dios cuida de ellos. ¿Sí? Por la razón que ellos no recibieron talentos o oportunidades que otros recibieron. ¿Usted se da cuenta que hay gente que realmente sufren toda la vida y no salen adelante, que cargan? Y podemos decir nosotros: yo también he batallado, pastor, yo también he luchado. Pero hay gente que, por ejemplo, una enfermedad todo el día, toda la vida. Yo me acuerdo viendo un hermanito allá en las sierras de Hidalgo, creyente, y no tenía piernas, hermano, hermana, y se movía con un patín. Se subía al patín y se subía al bus con ese patín, y se bajaba y se movía con ese patín. Y yo me puse a pensar: wow, ¿cómo le hiciera yo para sacar mi vida adelante en esa situación? Y te mueve la misericordia, te mueve la compasión. Oye, si no nos mueve, hermanos, tenemos un problema muy grande. En verdad. Te mueve la misericordia. Wow, la vida de este hermano. Wow, cómo sufre. Que el desprecio, la burla, la gente no tomarlo en cuenta. Pero este hermanito amaba al Señor y quería estar en las conferencias. Y cada día ahí estaba, hermano. Porque Dios había hecho algo grande en su vida. Amén. Y te mueve el corazón. Y es bonito que todavía podemos sentir esas cosas. Y quiero decirle, no es suficiente pensar que qué bueno fuera ayudarles y tener misericordia de ellos. Debemos actuar como Dios manda. No es suficiente tener ese sentimiento: mira, necesita ayuda esa persona. No, haz algo. Cumple lo que el Señor te está enseñando en su vida. Extiende la misericordia del Señor para esa persona. Ten compasión. Si a los nuestros a veces no tenemos compasión, ¿qué los que están afuera? Hello. Y Dios nos va a poner a pruebas, porque Él ha sido tan bueno con nosotros en ese aspecto. Dice 2 Corintios 8:11, nomás se lo voy a leer. Ahora dice el apóstol Pablo: ahora pues, llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos para querer, así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengas. Dios no te va a pedir más de lo que no tienes, pero lo que tienes, ayuda al pobre, ayuda al que viene buscando esa ayuda, sabiendo a quién servimos, hermanos. Amén.
Nuestro Dios se alegra en ver a un hombre o una mujer que tiene éxito, dar también libremente y con alegría, ayudando a los que tienen necesidad. Dios bendice al hombre que da con liberalidad, que es dar gratis, generosamente, más allá de lo suficiente, más allá de lo que esperaba. ¿Se ha topado una persona en un lugar, en un momento, hermanos? Y tal vez la persona está pidiendo $1, dame $1, dame unos centavitos, y usted le da un 20. ¿Ha visto la expresión de esa persona? Como que, oh, wow. Sí, es tan bonito eso, porque no se esperaba eso. Amén. Es algo que uno demuestra nuestro género, lo que somos en verdad. ¿Sí? Cuando usted lo lleva a cabo, sorprende a una persona con esa bendición. Yo siempre le digo, mire, le voy a dar esto, pero gástelo bien. ¿Sí? Entienda que viene del Señor para su vida. Amén. Para que se ubiquen también en ese sentido, right? Porque sabemos que hay personas que piden para malgastarlo, lamentablemente. ¿Sí? Pero uno lo hace porque Dios espera eso de nosotros. Vamos a Lucas 14. A ver qué nos dice la palabra aquí. Tan importante este tema. Viendo los tiempos que nos esperan por delante. Lo que dice aquí esta palabra. Y el Señor no nos deja un lugar donde escondernos. Nos habla claramente a nuestros corazones. Nos habla claramente en esas áreas. Y batallamos. Pero hermano, no hay necesidad de batallar. Nomás obedezca. ¿Sí? No le piense. Haga lo que el Señor le dice. Mire lo que dice aquí. Tomando en cuenta el tiempo que estamos entrando, vamos a entrar en la semana de dar gracias, vamos a entrar en el tiempo de Navidad, donde te regalan uno al otro regalos. Amén. Acuérdese de esto. Dice aquí, Lucas 14:12. Dijo también al que le había convidado, el Señor Jesús: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás ¿qué? Serás ¿qué? Bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuántos creemos eso? Es algo que el Señor Jesús nos llama a ser una persona diferente, para suplir la necesidad de aquellos que realmente no tienen. Hay gente que no tiene, hermanos, que no van a poder tener ese medio. Usted le puede dar eso. Amén. Es este tipo de desparramar que agrada al Señor. Eclesiastés 11 dice lo mismo. Es poder dar sin pensar quién me va a recompensar o que lo voy a recibir. Porque batallamos con desparramar esa bendición. ¿Sabía usted que cuando usted desparrama semilla, qué va a suceder cuando usted desparrama semilla? ¿Qué esperamos? ¿Va a haber fruto? ¿Va a haber cosecha? Vea el dinero como una semilla. A veces lo vemos como, I need it, no lo puedo dejar ir, no lo puedo repartir. No, hermano, véalo como una semilla. ¿Sí? Cuando usted da, según la semilla que está sembrando, eso es lo que usted va a cosechar de parte del Señor. Lo dice aquí en su palabra. Sea comida, sea dinero, sea ropa, sea carro, sea cualquier cosa que la persona tenga necesidad, eso es lo que Dios te va a dar. Y demás, dice la palabra. Eclesiastés 11, 1 y 2. Mire lo que dice. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, ¿lo qué? ¿Qué tiene que ver el pan en las aguas?
No tiene sentido lo que está diciendo aquí Salomón. Pero el segundo versículo nos especifica que está hablando. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Reparte. ¿Sí? Si tú das tu pan, después de unos días, ¿qué va a suceder? Dios te lo va a dar para atrás. Dios te va a recompensar para atrás. ¿Sí? Es muy importante esto para nuestras vidas. Al contrario, el no ser liberal ofende a Dios, especialmente si soy su hijo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Tacaños o liberales? O sea, ¿puede haber hijos tacaños? Aún a veces tenemos los niños, por ejemplo, niños que les das un dulce y no quieren repartir. ¿Usted ha visto sus hijos que hagan eso a veces? No, they don't want to share. En inglés se dice share and share alike. Dale a todos igual. Y mi esposa a veces dice, a mí no me gusta share. No me gusta repartir. No, tenemos que aprender a repartir de lo que Dios nos ha dado. Hello. Batallamos. Es una realidad. Repartimos cuando nos conviene, cuando es para mi provecho, pero es con el provecho de todos. Batallamos. Y por eso estamos viviendo cierta pobreza espiritual y material. Quiero decirle, si usted pregunta por qué tiene que vivir cierta pobreza o por qué está en cierto lugar y no puede avanzar, se debe de preguntar esto: ¿en qué área le estoy fallando al Señor? Dios nos va a llamar la atención en cualquier área, hermanos. Nos va a llamar la atención y no andar, como dicen, con vueltas. Él te va a hablar claramente, nos va a hablar claramente. Si usted se ha preguntado por qué no puede avanzar en la vida, por qué no puede salir adelante en el área de lo financiero, es por esta razón. Estoy violando principios bíblicos de cómo prosperar. Hello. Dios nunca ha sido tacaño con nosotros. ¿Por qué entonces somos nosotros también así con otros? ¿A quién pudiéramos darle hoy? ¿Quién hoy tiene una necesidad legítima que Dios permitió en su vida que pida ayuda? Conociendo cómo es nuestro Dios, nos debemos poner contentos o alegres en tener la oportunidad de ayudar a una persona que está en pobreza para que sea feliz, para que disfrute lo mismo que tú estás disfrutando en tu vida. Cuando los hijos o las hijas piden ayuda, estamos prontos para ayudarlos. ¿Cierto o no? Pero ¿qué del prójimo? Es también nuestro hermano, nuestra hermana. Y batallamos con eso cuando el Señor nos pone a prueba. Vamos a ver Proverbios 14:21, ya vamos a terminar. El rey Salomón aquí en Proverbios nos habla ciertas palabras de sabiduría. Dice aquí Proverbios 14:21, y aquí vamos a estar terminando con estas escrituras que tengo ya yo creo que es suficiente lo que nos ha hablado el Señor hoy. Amén. El cuidado que debemos de tener del pobre. Y lo pone el Señor ahí cerca de ti para que tú demuestres su gracia en tu vida. Mire lo que dice Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a quién. ¿Es qué, hermano? ¿Es qué? Cuando yo menosprecio a un prójimo, es pecado. Cuando yo volteo la cara y no lo quiero ver, la necesidad del prójimo, estoy cometiendo pecado. Eso nos debe de afectar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Sí? Porque estamos viendo, no, es mi dinero, yo lo gané
nos queremos justificar en ese pensamiento cuando la realidad es todo lo que tenemos es por el Señor. Es pecado cuando yo menosprecio a mi prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es ¿qué? Bienaventurado. Va a tener una buena aventura en su vida. Todo lo que lleva adelante le va a salir bien. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. No es tanto el dar, hermanos, es tener misericordia de la necesidad del prójimo, porque vaya que se va a aumentar estas cosas. El versículo 31, aquí en el mismo capítulo, podemos decir, mire lo que dice: el que oprime al pobre. Hay gente que oprime al pobre, los dejan en la calle, les quitan todo lo que tienen, ¿sí? No han podido pagar la renta, los corren sin misericordia. Mire lo que dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre hace que a Dios lo honra. ¿Cuántos queremos honrar a Dios? Ten misericordia del pobre, ¿sí? Siguiendo, vamos a capítulo 19 de Proverbios, unas cuantas versículos más. 17, versículo 17. Dice, bueno, ya lo leímos: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Amén. Capítulo 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21, 13. En la versión viviente dice: los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad. ¿Algún día tal vez vamos a pasar necesidad, hermanos? ¿Cierto? No tape sus oídos ahorita. Si hay necesidad del hermano, de la hermana, del prójimo, hermanos, no tape sus oídos. Esté presto, usted disponible para ayudar en ese momento, porque algún día usted va a estar en el otro lado pidiendo y no se va a escuchar su necesidad. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Así vamos a terminar por hoy esta parte. El que da misericordia encontrará misericordia. ¿Cuántos queremos obedecer al Señor esta mañana? Cueste lo que cueste. Y yo sé que para nosotros, muchos de nosotros, tal vez todos de nosotros, batallamos en esta área. Pero queremos aprender, queremos poner en práctica en nuestras vidas estos principios del reino. Comience con esto. En el área donde somos más agarrados es en el área donde debemos ser más libres. En el área de pecado, hermanos, cuídese, guárdese. Pero en el área de dar, sea libre. Sea bondadoso, generoso, que Dios te va a pagar para atrás lo que tú das. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, y tu deseo de seguir bendiciendo a tus hijos para que aprendan este principio del reino en dar. Es mejor dar que recibir, dice tu palabra. Y yo sé que estás trabajando en la vida de cada uno de nosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento, Señor, era algo que tú pusiste por ley, que el pueblo diera, Señor, conforme tú los habías prosperado. Hoy en día, Señor,
es de gracia. Por gracia has recibido, por gracia dar, dice tu palabra, Señor. Y queremos ser hijos que te honran, Señor, que te reconocen, Padre, que reconocemos que tú siempre vas a suplir nuestras necesidades conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo, Señor, y llevo en práctica. Recuérdanos, Señor, a cada uno cuando enfrentemos a ese prójimo necesitado. Recuérdanos tu palabra, Padre, y con alegría poder dar, Señor, a esa necesidad de ese pobre para bendecirlo. Y así podemos honrarte a ti, Padre, sabiendo que tú eres bueno, que tú haces llover sobre el justo y sobre el impío.